Todos ustedes, bienvenidos, ¿verdad? Carlos, Roberto, Eric, Joel, José, más conocido como mi amigo Percy, Joel, Clisman, Pablo y Jessica, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a esta tercera clase de nuestro curso. En esta ocasión, pues vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? De las posibilidades de producción. Voy a proyectarles, voy a presentarles en este momento las diapositivas. Sí ven esta diapositiva, ¿verdad, jóvenes? Sí, Lick. Gracias. Ahí los voy a estar molestando. Si en algún momento ya no se vieran, me avisan, por favor. Siempre voy a pedirles su participación, ¿verdad? Que es importante para ir interactuando y que la clase también sea un tanto amena, ¿verdad? Los temas que vamos a ver hoy es las posibilidades de producción y el costo de oportunidad. Todas las empresas y a través, digamos, de quienes los dirigen, los gerentes, los administradores y en este caso también los mercadólogos que en algún momento pues tendrán esa oportunidad de dirigir empresas, ya sea de propiedad de otras personas o propias, van a buscar siempre la eficiencia o se va a buscar siempre la eficiencia eh, en cuanto al uso de los recursos, ¿verdad? Que los recursos puedan ser aprovechados al máximo. Para que este objetivo de lograr la eficiencia sea posible, pues es necesario considerar eh, esta metodología, esta herramienta, este procedimiento de análisis a través de las posibilidades de producción y el costo de oportunidad. Todos los días se producen millones de bienes y servicios. Sin embargo, las cantidades de bienes y servicios que se producen se ven limitadas por los recursos disponibles y por la tecnología. Siempre los recursos, como una máxima, digamos, o un principio económico, es que los recursos siempre serán limitados y las necesidades ilimitadas. Entonces, por lo tanto, el administrador o el mercadólogo tiene que tomar decisiones respecto a cómo aprovechar esos recursos a manera de, pues, obtener los mejores resultados, las mejores ganancias y utilidades. Recuerde que si deseamos aumentar la producción de un bien o también de un servicio, debemos disminuir la del otro, por lo que nos enfrentamos a un problema de intercambio, un problema de toma de decisiones, un problema de eficiencia, ¿verdad? Entonces, esta decisión de producir un bien a costa de dejar producir otro es precisamente porque los recursos son limitados y también la tecnología, la forma de hacer las cosas para lograr los objetivos. Bien, para analizar si los recursos se están utilizando con eficiencia, se utiliza el modelo de la frontera de posibilidades de producción. Este modelo nos va a dar ciertas posibilidades y también algunas herramientas, digamos, para poder analizar si estamos utilizando con eficiencia los recursos y por lo tanto estamos obteniendo los resultados. Vamos a abreviar Frontera de Posibilidades de Producción, sus siglas FPP. Entonces, cada vez que veamos esas siglas, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la frontera de posibilidades de producción. Esta frontera de posibilidades de producción se refiere al límite de las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no. Y lo vamos a ir viendo a través de un ejemplo para que nos quede más claro, ¿verdad? La frontera de posibilidades de producción se usa para ilustrar la cantidad máxima de dos bienes que pueden producirse debido a los recursos disponibles. También la FPP refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo. También se refiere la frontera de posibilidades de producción al conjunto de combinaciones en factores productivos
y o tecnologías en los que se alcanza pues la producción máxima, ¿verdad? De acuerdo a las capacidades que tiene la empresa, hasta dónde es lo mayor y lo máximo que se puede producir. Entonces, para poder analizar este modelo de la frontera de posibilidades de producción, es necesario formular algunos supuestos, es decir, algunas condiciones que en la vida real pues no se van a dar tan así, pero que es necesario considerar estos supuestos disposiciones para poder analizar de mejor forma este modelo y también aplicarlo, ¿verdad? Porque la realidad pues es compleja. ¿Cómo podríamos utilizar este modelo ante la gran diversidad de productos? Pero si nos enfocamos dentro de una empresa a analizar dos productos, pues eso se nos hace más simple también y más, digamos, más accesible aplicar este modelo. Esos supuestos tienen que ver primero con que la sociedad produce dos bienes. Vamos a suponer que la sociedad, digamos, o una empresa produce dos bienes únicamente. Dos, el nivel tecnológico y la capacidad de recursos disponibles en la tecnología no varía en un intervalo de tiempo dado, ¿verdad? Es decir, se mantiene la fluidez o la disponibilidad o el abastecimiento de los recursos, por ejemplo, la materia prima, ¿verdad? Para que se pueda aplicar este modelo. Tres, la situación de pleno empleo, donde los recursos utilizados pues son de manera pues, lo más eficiente posible y también todos los recursos están siendo utilizados, ¿verdad? Aunque eso es lo que vamos a ir analizando, ¿verdad? Pero para que se dé esa frontera de posibilidades de producción, todos los recursos tienen que estar en marcha al máximo, ¿verdad? Estamos hablando, cuando hablamos de recursos, conjugados o englobados entre los factores de producción, trabajo, capital, recursos naturales, ¿verdad? Cuatro, otra condición es, con los recursos existentes es posible producir uno o dos bienes, pudiéndose mover de una a otra producción libremente, es decir, entre esos dos bienes. Esto que acabamos de ver, pues es una parte teórica, ¿verdad? Que es necesaria porque es la que sustenta el modelo. Luego, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? En ese accionar, en ese administrar, conducir, gerenciar, digamos, una empresa, un negocio, una tienda, o lo que podamos nosotros conducir, siempre hay que tomar decisiones respecto a varias opciones o alternativas que se presentan, ¿verdad? Por ejemplo, ante una empresa agrícola, digamos, que produce granos básicos, se podría preguntar, ¿qué será mejor, producir arroz o frijol? Es algo que habrá que ir analizando. ¿Qué será mejor construir, digamos, para una empresa pública, digamos, puede ser una municipalidad, el mismo gobierno a través de sus instituciones, o una comunidad, un COCODE, un Consejo Comunitario de Desarrollo, puede preguntarse, ¿qué es mejor construir, un puente o un muelle? También dentro de esa toma de decisiones, una organización no gubernamental o también de gobierno puede preguntarse, ¿será mejor ayudar a damnificados con viviendas o construir escuelas, ¿verdad? Entonces, ir analizando qué es lo que más conviene. O también una empresa que se dedica a la producción, una industria, digamos, ya sea macro o pequeña o mediana empresa, puede preguntarse, ¿qué es mejor producir? ¿Hamburguesas o CD, verdad? Si tiene esa otra posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Y cuánto, verdad? Entonces es necesario encontrar una forma de medir y comparar los costos versus los beneficios. La frontera de posibilidades de producción es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no, ¿verdad? Por eso se le llama frontera, ¿verdad? La frontera nos da la idea
de un límite, ¿verdad? De un límite donde ya, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? De ahí, después de ese límite no podemos pasar y antes de ese límite, pues nos podemos mover, pero de repente no estemos aprovechando al mayor posible los recursos y por lo tanto obteniendo los mejores resultados. Entonces, esa frontera, por eso precisamente lleva ese nombre, ¿verdad? Porque es un límite, ¿verdad? Como imaginarnos, digamos, los límites eh, geográficos entre, por ejemplo, entre un municipio y otro, entre un departamento y otro, entre un país y el otro, como por ejemplo Guatemala y México, que es la frontera más cercana que tenemos en la Mesía, por ejemplo, nosotros. Entonces, esa frontera nos da a entender, digamos, que ese es el límite para nosotros los guatemaltecos en cuanto a la movilización. También podemos ir a México, pero ya necesitamos tener documentos específicos o especiales para eso. Entonces, en términos ya de producción, de economía, de microeconomía específicamente, esa frontera nos traza ese límite donde podemos aprovechar lo mejor posible los recursos para poder producir y por tanto tomar mejores decisiones. Es el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no, ¿verdad? Ahora bien, en el supuesto que nos vamos a concentrar, eso ya es haciendo una ejemplificación, nos vamos a concentrar solo en dos bienes y se mantendrán constantes las cantidades producidas de todos los bienes y servicios de la economía. Es decir, va a permanecer igual los demás factores y ahí aplicamos el término latín ceteris paribus. Ese término latín significa teóricamente, así textualmente, las demás cosas se mantienen, permanecen, ¿verdad? Entonces, excepto la producción de dos bienes que vamos a considerar. Entonces, cuando analizamos la frontera de posibilidades, lo que va cambiando es las cantidades de la producción de uno u otro bien, pero los demás factores, hablando del tema del trabajo, el tema de la materia prima, los recursos naturales y el mismo capital, la maquinaria, la infraestructura, la tecnología se van manteniendo constantes, ¿verdad? Entonces vamos a elaborar una gráfica, jóvenes, con estos datos. Entonces les voy a pedir de favor que podamos, puedan ustedes buscar ahí, si tienen una hojita de cuadrícula de preferencia, una hoja de cuadrícula o de repente hay una hoja milimetrada y si no, en todo caso, una hoja en blanco. Entonces, por favor, les doy ahí un par de minutos para que busquemos una hojita en blanco eh, con de preferencia lápiz, ¿verdad? Para poder graficar con estos datos la frontera de posibilidades de producción. Entonces, a partir de ahorita, pues, un par de minutos para poder hacer esa búsqueda ahí ustedes. Cuando ya lo tengan, me avisan, porfa, porque si ya lo tienen antes de los 2 minutos, pues continuamos. Luis, no le comprendí qué hay que hacer. Hay que buscar ahorita una hoja de preferencia, si tuviera milimetrada y si no en cuadrícula, o sea, una hoja de cuaderno, o en todo caso una hoja en blanco, ¿verdad? Con lápiz van a dibujar en este momento. Les voy a indicar cómo, ¿verdad? Pero primero necesito que tengan ya su material ahí mismo. Ah, Uh-huh. Ya, Lick. Gracias, Joel. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad?
Bueno, entonces, ¿qué van a hacer, jóvenes? Van a dibujar en un plano cartesiano, ¿verdad? Regularmente en los cursos de economía, en este caso ustedes ya recibieron fundamentos de economía. Ahora con el curso que estamos, vamos a estar siempre haciendo gráficas, ¿verdad? Regularmente pues usamos un sector, digamos, un cuadrante del plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano sabemos que hay dos ejes, ¿verdad? O dos líneas también, pero técnicamente pues son dos ejes. El eje X, que es la línea horizontal o la que está acostadita, y el eje Y, que es la línea vertical, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos ejes vamos a representar la producción de estos dos bienes, que en este caso vamos a hacer el análisis de la frontera de posibilidades de producción con el producto de mantequilla y la producción de zapatos, ¿verdad? Entonces, quiero darles algunas indicaciones para la graficación de su gráfica, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces ahí vamos a primeramente recordar, ¿verdad? Como les decía, que tenemos en primer lugar dos ejes, ¿verdad? El eje X, el horizontal, y el Y, el vertical. Debemos siempre las gráficas identificarlas con un título, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando. Y tres, identificar los ejes con los bienes o servicios respectivos, ¿verdad? Entonces, aquí es necesario que ustedes en cada eje identifiquen un producto. Para el ejemplo que vamos a hacer, que en este caso es mantequilla y zapatos, en el eje X, que es el horizontal, van a dibujar el producto de mantequilla, ¿verdad? Entonces ahí van a dibujar los datos de mantequilla. Y en el eje Y van a dibujar los zapatos, ¿verdad? Para fines, digamos, ya reales, vamos a imaginar que mantequilla, estamos hablando de toneladas de mantequilla, y de zapatos estamos hablando eh, de docenas de zapatos. Entonces, pero para fines prácticos en el dibujo solo le anotan mantequilla en el eje X o el eje horizontal y zapatos en el eje Y, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van a dibujar cada uno de estos bienes. A eso se refiere el numeral 3. 4. Establecer un rango entre las cantidades que se grafican en cada eje. Es decir, en el eje X y en el eje Y hay que establecer un rango según las cantidades que se están dando. Por ejemplo, ir de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Para cada eje, los rangos pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces no necesariamente van a tener el mismo rango. Entonces, por ejemplo, acá, en el eje X, van a ustedes a dibujar. ¿Qué les dije que iban a dibujar en el eje X? La mantequilla. Gracias, Joel. Entonces, en el eje X van a dibujar la mantequilla. Si vemos los datos de este cuadro, sí ven el cuadro, ¿verdad, jóvenes, que les estoy presentando? Hubiera querido no ver solo el curso donde dice curso microeconomía. No se ve ningún cuadro. No se ve, Lick. Ahorita No les se voy ve a... el link. Ah, bueno, yo pensé que se miraba. Ahí a veces se queda sombreado. En este momento, jóvenes, Sí, ahora sí. Sí, link. bueno, entonces acá ustedes van a ver los datos. Con estos datos van a hacer la gráfica, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la columna que aparece en este cuadro donde dice mantequilla, los datos van de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esos datos o esas cantidades ustedes las van a dibujar en el eje X.
Entonces acá está muy sencillo, ¿verdad? Porque son datos muy pequeños. Entonces acá prácticamente ustedes pueden decidir establecer el rango que van a utilizar para el eje X. ¿Qué rango utilizaría? Vamos a ver, alguien de ustedes voluntariamente que quiera opinar. Sí, la verdad yo no le estoy entendiendo. Sí, pero luego vuelvo a repetirle, ¿verdad? Porque de repente había que repetir todo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que, qué rango utilizaría alguien de ustedes para dibujar o graficar la mantequilla en el eje X? Pregunto. El rango se refiere, digamos, a de cuánto en cuánto va a ir haciendo sus divisiones en ese eje. Yo les voy a mostrar la gráfica, por supuesto, pero solo les estoy recordando algunas, digamos, recordando algunas indicaciones que utilizamos ya en fundamentos de economía para hacer gráficas. En fundamentos de economía usamos y graficamos la oferta, la demanda, ¿verdad? Entonces, solamente les estoy recordando algunas, haciendo algunas recomendaciones, porque ustedes ya en ese curso pues ya dibujaron gráficas en un plano cartesiano. Entonces acá, por ejemplo, podrían ir de uno en uno, ¿verdad? Entonces la primera división le anotan uno, la segunda dos, la siguiente tres, Lick la se puede ir siguiente cuatro. en tres, ¿no? Sí, se puede ir de tres en tres, ustedes deciden, pero por ejemplo, para este caso de la mantequilla, como solo el número más alto es el número 5, o sea, llega del 0 al 5. Sí, Entonces perdone, usted va a buscar, perdón, así como yo lo puse de punto 5 en punto 5 para que me abriera un poquito más el espacio, para que no se viera tan junto, está bien, estaría bien así. está bien también, ¿verdad? Entonces usted va de punto 5 en punto 5, es decir, el primer espacio, obviamente donde parten los dos ejes, digamos, donde se unen y donde parten es 0, ¿verdad? La primera división que usted va a hacer le va a anotar punto 5, a la siguiente división le va a anotar 1, ¿verdad? Y a la tercera división 1.5 y así se va a ir de punto en 5.5 hasta llegar a 5. Pero alguien más puede decir, bueno, yo lo voy a hacer de uno en uno. Entonces su rango, digamos, para el eje X va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Va sumando 1, 1, 1 cada vez hasta llegar a 5. A eso me refiero cuando estamos hablando de esta recomendación del el numeral número 4. Entonces, y lo mismo tendría que pasar con el eje Y. Luego vuelvo a repetir, mi estimado Percy, ¿verdad? Toda la indicación. En el eje vertical, ustedes deben dibujar eh, los datos o representar ahí los datos de la producción de zapatos. En este caso va desde 0 hasta 15. Entonces ustedes ven el dato más alto que sería 15. Entonces ustedes deciden cuántas divisiones le van a poner, pero a la vez también qué rango van a establecer en cada una de las divisiones. A eso Lick, nos referimos cuando estamos hablando de rangos, ¿sí? Lick, es que normalmente lo que sí, o sea, yo sí recuerdo el tema, lo hemos de hecho en matemática, y bien decía el Uh ingeniero que nos iba a servir a futuro, ¿ah? -huh. Pero a lo que yo quiero llegar es de que usted nos deja como que elegir, porque según la lógica va de menos a más, Así tanto es, en la horizontal como en la vertical. así es. Fíjese que los dejo a elegir porque no hay una norma porque depende de los datos, las cantidades que Mm. tengamos. Por ejemplo, aquí en el caso de mantequilla, Joel decidió ir de punto en Cero 5 en y punto dice en 5. 15. Alguien más podría ir de uno en uno. En el caso de los zapatos, por ejemplo, usted, su rango de cuánto en cuánto se le ocurre que Ah, podría bueno, ir hasta ya lo entendí. Sí, pues para que uno lo vea a qué forma. Ya. exacto, el rango usted lo establece de acuerdo a las cantidades que tiene. Aquí Ah, podría ir por de ejemplo, 8 por ejemplo. podría ser de 8, solo que si lo hace de 8,
va a ir 8 más 8, 16, ¿verdad? Entonces solo va a poder tener dos divisiones. Entonces usted puede decir, por ejemplo, me voy de 3 en 3. Entonces, si lo hago de 3 en 3, voy a necesitar 5 divisiones, ¿verdad? Entonces, 3 más 3, la segunda división sería 6, 9, 12, 15, ¿verdad? Pero alguien podría decir también, me voy a ir de 5 en 5, y es válido, se va. La primera división sería 5, la segunda 10 y la tercera 15. También es válido. Entonces, a eso me refiero cuando estamos hablando de los rangos. A partir de ahora, ¿verdad? Las gráficas que hagamos en el curso, recuerde eso, debe establecer un rango, digamos, equitativo, el mismo rango para cada eje, ¿verdad? Si va de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10. Y para cada eje puede ser diferente o va a ser diferente, eso no, ahí no interesa. Ahora bien, la otra recomendación es que para cada eje, todos los espacios en que se divida deben tener la misma medida. Por ejemplo, para el eje Y, cada espacio va a medir 3 centímetros, por ejemplo. Si usted quiere dejarle 3 centímetros a cada espacio. Y para el eje X, cada espacio va a medir 4 centímetros. Es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, mejor solo lo voy a hacer de 1 centímetro cada división, cada espacio. Luego, esto que les estoy diciendo es para que ustedes lo hagan ahorita. Luego yo les voy a mostrar la gráfica donde ya también voy a ir recordando estas orientaciones, ¿verdad? Para que ya lo vayamos de la manera, pues, ya práctica. Entonces, jóvenes, por favor, hagamos esta gráfica en un plano cartesiano en base a este cuadro. Cuando ya tengan los datos en cada uno de los ejes, entonces el siguiente paso va a ser dibujar las combinaciones o las posibilidades. Y para eso nos sirve las letras, ¿verdad? Las iniciales que están acá. Estas letras de la A a la F son las combinaciones que pueden darse en las posibilidades de la frontera de producción. Por ejemplo, la posibilidad A. ¿Qué nos dice la posibilidad A? La posibilidad A nos dice que tenemos cero de producción de mantequilla. Entonces el eje X va a ser 0 y el eje Y vamos a producir 15 docenas de zapatos. Entonces yo ubico un punto, mi primer punto, donde está el 15, ¿verdad? En el eje Y, ¿verdad? Donde yo he establecido el 15, ¿verdad? Entonces ahí anoto un punto y le anoto sobre este punto la inicial A. Esta es la primera combinación que vamos a tener en la frontera de posibilidades de producción. Luego, yo me voy a la siguiente posibilidad, o sea, voy a dibujar el siguiente punto, ¿verdad? En ese siguiente punto me indica que voy a producir 1 tonelada de mantequilla, o sea, ubico donde está el 1, digamos, en el eje X, y voy hacia arriba, digamos, puedo hacer líneas punteadas o si no, calculando, la verdad, con mi propia regla, y en el eje Y, donde están los zapatos, a la par de donde está 14, yo hago el otro punto. Si usted tiene alguna dificultad para dibujar la gráfica, yo se las voy a mostrar enseguida y ahí aclaramos dudas respecto a cómo graficar, ¿verdad? La frontera. Entonces acá solo les estoy explicando para que ustedes vayan intentando hacerlo desde ahí donde están. Entonces en este caso ya tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces ya puedo, si justo voy uniendo de una vez los puntos a través de una línea, ¿verdad? Esto me va a quedar como la curva de la demanda, perdón, como la curva de la demanda. Así,
Esa forma también tiene la gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Luego me voy al punto C. En el punto C se tiene la posibilidad de producir 2 toneladas de mantequilla y 12 de zapatos. Entonces, a la par de 12 del eje y donde se une, digamos, el 2 y el 12, ubico nuestro tercer punto. En ese tercer punto le anoto la letra C, ¿verdad? Así a la par. Luego, seguidamente, me voy a la posibilidad o la combinación D. En este caso, voy a producir 3 toneladas de mantequilla y 8 de zapatos. Entonces, también me voy ubicando en dónde está el 2 y dónde se une con el 8 del eje Y, que son los zapatos, ¿verdad? Entonces, donde se una, ahí ubico un punto, y le anoto la letra D a la par. Y enseguida voy a graficar la combinación E, o la posibilidad E. En esta posibilidad E hay 4 toneladas de mantequilla y 5 de zapatos. Entonces ubico el punto respectivo y le anoto la letra E. Y de último, ¿verdad? La última posibilidad que puede haber es el punto F. Entonces en el punto F voy a producir 5 toneladas de mantequilla y 0 de zapatos, ¿verdad? Entonces prácticamente estoy anotando un punto sobre la línea o el eje X, ¿verdad? Donde está 5. Y entonces le anoto la inicial F. Y por último, 1. Todos los puntos de la frontera de posibilidades de producción. Y para eso me va a quedar de esta forma. De esta manera les tendría que quedar la gráfica. Ahorita no veamos las zonas ineficiente o inalcanzables. Solo centrémonos en la gráfica con sus ejes, con sus datos y con la curva, ¿verdad? Con cada uno de sus puntos. No sé si les quedó de esa forma, jóvenes. Sí, ¿Sí ven la gráfica? Silic. Silic. Muy bien, gracias. Y por favor, dibujen esta gráfica. Hagan esta gráfica, ¿verdad? Si por alguna razón no les salió de esa manera. Entonces, explicando o retomando las recomendaciones, solamente para fines generales, ¿verdad? Porque esto nos va a servir para todas las gráficas. Decía, ¿verdad? Que este cuadrante del plano cartesiano tiene 2 ejes, el eje o la línea horizontal, que es la X, y la vertical, que es la Y. En este caso, nosotros estamos dibujando para el eje X la mantequilla, con estos datos que nos dieron en la tabla. Y para el eje Y estamos dibujando los zapatos. Decía que es necesario establecer, es necesario establecer un título. En este caso va a ser la frontera de posibilidades de producción de mantequilla y zapatos. Para el eje de la mantequilla debemos establecer un rango. Por los datos que se nos dan de 0 a 5, pues es sencillo, ¿verdad? Si lo quiero dibujar de esa forma. Por ejemplo, Joel quiso ir de punto 5 en punto 5. Entonces, él ya decíamos que entre 0 y la primera división le tuvo que haber anotado 0.5, la siguiente división 1, la siguiente 1.5, 2.5 hasta llegar a 5, ¿verdad? Entonces el eje X le iba a salir bastante extenso, ¿verdad? En este caso, para la gráfica que ustedes están viendo, se decidió trabajar de 1 en 1. Entonces, por eso acá el rango va de 1 en 1. Cada espacio se le va sumando 1 para llegar a 5. A eso nos referimos cuando hablamos del rango. Y cada división entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5
cada división tiene la misma medida. Acá no se puede determinar, pero supongamos que fueran 2 centímetros, entonces de 2 centímetros cada espacio, ¿verdad? Para que sea pues simétrico, o sea, pues nos salga el resultado de una manera, pues de una mejor manera. En el caso del eje Y, entonces acá se decidió establecer un rango de 5 en 5. En la primera apartado o división, 5 más 5, 10 más 5, 15. ¿Por qué llegamos solo al 15? Porque la cantidad más alta que se nos está dando en la producción de zapatos, según el cuadro que les presenté, la cantidad más alta es 15, ¿verdad? Entonces, por eso también se llegó hasta el 15. Entonces, ¿hay alguna duda aquí al respecto, jóvenes, sobre, ahorita nos enfoquemos en la elaboración de la gráfica? Con toda confianza, cuéntenme ustedes, porque esa es la idea. Solo en la forma de la gráfica, dependiendo del rango, no queda, o sea, con la misma parábola, digamos. Sí, sí, porque aquí, digamos, usted se refiere a así curva. Sí, exacto, porque a mí me dio un poquito menos, ¿verdad? Porque yo el rango lo utilicé de dos en dos en en los dos ejes. Puede usted Entonces, compartir, de repente puede compartirlo su gráfica ahí en el grupo, o si quiere poner su cámara, como usted decía. Sería bueno verla, cómo le quedó. De repente nos la comparte, ¿verdad? Es bueno ir saliendo de dudas porque luego una tarea que van a hacer ustedes en la semana va a ser precisamente una gráfica de frontera de posibilidades de producción, solo que ya con otros datos y con otro producto, ¿verdad? Pero va a ser la misma mecánica. ¿Hay alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Ciertamente cuando ya estamos trabajando en el papel, pues esa curva pues no nos queda así como curva, ¿verdad? Nos queda una línea recta, ¿verdad? Pero tiene ese mismo enfoque, esa misma tendencia, en este caso, descendente, ¿verdad? Similar al comportamiento de la demanda. Entonces la frontera de posibilidades tiene esta forma, ¿verdad? Esta curva luego vamos a ir analizando por qué es que tiene esta forma. No sé si hay alguna duda, comentario aparte de lo que nos decía mi estimado, ¿hubiera otra? Sí, Licenciado, Le escucho, ah, le escucho, lo escuchamos. disculpe, licenciado. Sí, diga. Es que yo tenía una pregunta en los dos ejes. Por ejemplo, usted en el eje X se fue de uno en uno, pero del eje Y se fue de 5 en 5. Entonces, mi pregunta es que si eso afecta, digamos que en el eje Y le va a quedar siempre más pequeño porque no se fue de uno en uno, mientras que en el eje X se va a quedar un poco más largo. Pero entonces, yo digo, va a seguir la lógica. Tendríamos que llevar el mismo rango tanto en el eje X como en el eje Y para que la línea, o ya esto, como aquí queda una parábola, pero si pusiéramos de uno en uno, creo que quedaría más recta si no estoy mal. Entonces, mi pregunta es que si afecta o no afectan tener el mismo rango en ambos ejes. No, no afecta, joven, no afecta, ¿verdad? Por eso les comentaba anteriormente que los rangos van a ser diferentes. Va a ser muy raro, ¿verdad? Muy extraño ver usted una gráfica eh, donde sean los mismos rangos para los dos ejes. ¿Por qué? Porque las cantidades son diferentes. Imagínense acá, estamos hablando en mantequilla de toneladas de mantequilla. Entonces, el uno, el 2, el 3 representan toneladas. 1 tonelada de mantequilla, 2 toneladas de mantequilla. Entonces acá, digamos, redujimos, porque ya en proporciones, digamos, reales serían cantidades muy altas. Entonces aquí redujimos, digamos, esa representación de las toneladas a 1, 2, 3 y 4. Entonces las cantidades van a ser diferentes. En este caso, docenas de zapatos, como son, digamos, proporciones más pequeñas, entonces se nos está dando
una producción máxima de 15 para fines de este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, si fuéramos de uno en el eje Y, nuestro eje sería, híjole, muy largo. Incluso si usted utiliza una hoja pequeña y aunque le dé 1 centímetro, no le va a dar. Entonces, no importa, ¿verdad? Hay una regla en estadística que usted también se puede guiar con ella, ¿verdad? ¿Qué dice esa regla de estadística? Si la quisiéramos también aplicar acá, se puede, ¿verdad? Se puede aplicar, pero no vamos a ser tan eh, cuadrados o estrictos en esa aplicación de la regla estadística, ¿verdad? ¿Qué dice esa regla estadística? ¿Alguien recuerda? Esa regla estadística dice que el eje X debería de ser más grande, ¿verdad? Y el eje Y debería de ser más pequeño, o sea, habla de un 75%. Por ejemplo, si su eje X mide 10 centímetros, su eje Y debería medir 7, por ejemplo, ¿verdad? Un 75% es válido, ¿verdad? Por eso usted va a ver las gráficas que regularmente el eje X va a ser un poco más largo, pero no vamos a ser tan cuadrados en ese sentido acá. Entonces, pero sí es importante, obviamente, tener una lógica en el establecimiento de los rangos y en el establecimiento de las divisiones, del tamaño de cada división, ¿verdad? A manera que no sea ni uno demasiado largo ni otro demasiado corto, porque alguien podría decir, bueno, yo aquí en el eje X me voy a ir de 2 en 2 y entonces su eje X va a quedar bien cortito y aquí en el eje Y me voy a ir de 1 en 1. Híjole, no va a tener, digamos, proporción, ¿verdad? Siempre hay que considerar esa proporción entre los tamaños de los ejes. En este caso, pues, no afecta, en conclusión, para su pregunta, los rangos que se establezcan independientes entre cada eje, ¿verdad? Porque las cantidades que se van a dar van a variar, siempre van a ser diferentes. Mientras aquí en zapatos la cantidad más alta a producir es 15, en el caso de mantequilla la cantidad más alta a producir es 5, ¿verdad? Entonces son cantidades diferentes, por lo tanto yo utilizo diferentes rangos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Inquietud? Ahí estamos, gracias, ¿Comentario? Lick. Va, joven. Bueno, no sé qué hizo mi estimado Eddie, si nos envió su gráfica, no la envió, Perdone, ¿verdad? Sí, la escuchamos. una pregunta en Ujú. relación a cuando usted habla de, digamos, cuando puso A, B, C y de todo eso, siempre se va a Bueno. tomar de ascendente, o sea, o descendente, empieza a contar uno. Eso es lo exacto, gracias, Joel. Esta sería la siguiente, lo que vamos a platicar ahorita, ¿verdad? En este caso, por la tabla, si vemos la tabla, digamos, yo empecé a dibujar en el inciso A, que sería lo recomendable de arriba, digamos, en la parte, en este caso, nos va a guiar el inciso A, que sería, vamos a ver, quiero ver la tabla, aquí está. El inciso A, dejémoslo siempre en la parte alta, ¿verdad? Para llevar ese orden. Aunque nosotros, o de acuerdo al planteamiento que se nos haga, ahí se nos va a establecer, pero regularmente vamos a dejar, digamos, el punto A en la parte más arriba y porque también las cantidades nos lo están diciendo. En este caso, la posibilidad para el punto A, si nos damos cuenta en la gráfica, nos está diciendo que para la posibilidad o la combinación de producción para el inciso A, ese punto gris, sí ven la gráfica, ¿verdad, jóvenes? Sí se ve la gráfica. Sí, Sí, Lick. Sí. Vale. Entonces, ese inciso A, porque ese inciso A
Significa que se va a producir 0 de mantequilla, porque en el eje X, si ustedes se dan cuenta, donde está la mantequilla, está 0. Y vamos a producir 15 docenas de zapatos. Y si nos vamos al cuadrito, eso es lo que nos está diciendo o nos está indicando en la posibilidad A. 0 de mantequilla y 15 de zapatos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos graficando en el inciso A. Cuando vemos el inciso B, nos está indicando el cuadrito. Inciso B dice, o la posibilidad B, es 1 de mantequilla y 14 de zapatos. 1 de mantequilla y nos vamos para acá. Si usted hace una línea imaginaria, porque si usted se da cuenta acá, pues ya no vamos a trazar esas líneas punteadas que hacíamos en el curso anterior como guía, ¿no? Entonces aquí ya no, porque si no, no se nos va, la gráfica no se nos va bien a ver bien, y también ya no es recomendable, ¿verdad? Eso era anteriormente cuando iniciábamos. Ahora ya es imaginaria o con una regla, digamos, usted pone la regla y ya, digamos, ubica la regla hacia los dos ejes, y donde se unen, ahí usted pone su punto, y en este caso es la posibilidad o la combinación que usted puede tener de producir 1 tonelada de mantequilla y 14 docenas de zapatos, ¿verdad? A eso se refiere el punto B. Ahorita solo estoy platicándoles cómo ir dibujando, digamos, esos puntos, pero luego vamos a analizar qué significa cada uno de esos puntos, por qué y para qué sirve la frontera de posibilidades de producción, con las definiciones que habíamos estado viendo más adelante. Aquí las estamos aplicando en este ejercicio. Y de igual forma nos vamos al inciso C, ¿verdad? Vemos el cuadro. El cuadro dice, el inciso C, 2 de mantequilla y 12 de zapatos. Entonces, nos vamos acá, 2 de mantequilla y 12 de zapatos, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí está 5, 10, 15, ¿verdad? Entre 10 y 15, yo he establecido, en este caso tendría que hacer 5 divisiones internas y saber que cada división es uno más para saber que va 10, 11, 12. Entonces, ¿dónde está el 12? Ahí, ¿verdad? Dejo el punto C, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguna duda, jóvenes, alguna inquietud, por favor, cuéntenme, díganme. Ahorita es la oportunidad de hacerlo. En el punto, en el inciso o en la combinación D, tenemos 3 de mantequilla y 8 de zapatos. Entonces acá me voy a 3 donde está mantequilla, hago una línea imaginaria, ¿verdad? Ubicando mi escuadra o mi regla, y 8 de zapatos, ¿verdad? También trazo una línea imaginaria para donde está el 8, y donde se unen, ahí pongo el puntito y ya le anoto el inciso D, ¿verdad? O la letra D. En este caso, pues no importa, ese anoto minúscula. Luego ya me voy al punto E. En el punto E, según los datos del cuadro, dice el punto E, 4 de mantequilla y 5 de zapatos, 4 y 5. Entonces me voy a la gráfica y ubico dónde queda ese punto, 4 de mantequilla y 5 de zapatos. Ahí donde queda el punto le anoto el inciso E. Y finalmente, la última posibilidad o la última combinación es 0 de zapatos y 5 de mantequilla, ¿verdad? Que es el inciso F. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Luego ya uno, ¿verdad? Con una línea todos los puntos. No me va a quedar una línea curva. Regularmente, si ustedes se recuerdan en la oferta y en la demanda, siempre se habla de la curva de la oferta, la curva de la demanda. Pero ya al momento de graficarla, como utilizo regla o una escuadra, digamos, entonces ya me queda recta. Eso no importa, ¿verdad? No es relevante. ¿Hay alguna duda, joven? Hasta aquí sobre el tema, solo hemos hablado del tema de graficarla, de hacer la gráfica. Luego, enseguida vamos a hablar de cómo analizarla, que
¿Qué significa esos puntos? ¿Qué significa esa frontera de posibilidades de producción? ¿Hay alguna duda sobre cómo graficarla, jóvenes? Ahí estamos bien, Lick. Vaya, gracias, hoy. Vamos a... Solo quiero ver cómo le quedó a Eddie. Sí. Lo que pasa es que, mi estimado Eddie, estoy viendo su gráfica, pero no alcanzo a ver sus rangos. No sé si no salió en la imagen, pero es necesario que le escriba los rangos. El rango del eje Y o el eje vertical, ¿cómo? No lo alcanzo a ver aquí, digamos, cómo se fue. No sé si se fue de uno en uno. Parece que sí se hubiera ido de uno en uno. Yo creo que sí se fue de uno en uno. Yo creo que sí se fue de uno en uno. Entonces acá, De dos sí, en aquí sí dos. ya se mira mejor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, bueno. Sí. Lo que sucede es que usted aquí, por ejemplo, utilizó la misma, en el eje Y se fue de 2 en 2 y en el eje X se fue de uno en uno, ¿verdad? Solo que aquí la recomendación que No, le doy es utilicé que, de dos en dos en los dos ejes, por eso le explicaba, ¿verdad? Que yo utilicé el mismo rango para los dos ejes, que según yo así era, ¿no? no, Por eso la parábola de que me tira la línea no me tiró igual a la suya, esa era mi duda. sí, ahora bien, no se pudo haber, en el eje X, no se pudo haber ido de 2 en 2. Vea su gráfica, se fue de uno en uno. Porque si no hubiera llegado 2, 4, 6, 8, 10, hasta donde está su punto cero de zapatos, sería 10. Se fue de uno en uno, ¿verdad? Porque después de la línea, el punto 0 de zapatos y 5 de mantequilla, después tiene 6. ¿Ya? Entonces ahí se fue de uno en uno. Yo la recomendación que le daría es que el rango está bien de uno en uno en el eje X. Lo que habría que mejorar es dejarle más espacio a las divisiones, porque usted solo le dejó un cuadrito, digamos un cuadro nada más. Supongamos que fuera 1 centímetro ese cuadrito. Exacto, porque yo Entonces, lo trabajé de dos en dos, o sea, del 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6, pero como ahí me está pidiendo 5, entonces entre 4 y 6 marqué el centímetro de diferencia, el 5, ¿verdad? sí, sí, solo que si usted lo trabajó de 2 en 2, pero siempre, digamos, la división entre cada uno le quedó bien corta, ¿verdad? Pero acá, digamos, la recomendación Ese es mi punto y duda. Entonces, ¿afecta o no afecta a la hora porque de que no usted afecta, revise eso? no Porque como afecta. le digo, la línea sí empieza descendente, ¿verdad? Y se trabajó tal como tenía que ser, pero la parábola no es la misma. Ah, bueno, para fines de análisis y de este ejercicio y de este modelo de frontera de posibilidades de producción no afecta. Más sin embargo, por fines digamos, de respetar un poquito las normas de la estadística o de la graficación, sí yo les diría que siempre traten de considerar que sean de similar tamaño los dos ejes, ¿verdad? Para no dejar un eje muy cortito y el otro muy largo, pero no afecta, no afecta. Ustedes van a encontrar en bibliografías a veces similar a como le salió a usted esa gráfica, ¿verdad? No afecta porque ahorita vamos a analizar qué es lo que significa o cómo identificar para qué nos sirve la utilidad, ¿verdad? De la frontera de posibilidades de producción. Entonces, Le una pregunta. sí, le escucho. Percy. Mire, esta línea donde está entre el 10 y el 2, que dice H, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación, mi estimado Percy. Vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica tiene 3 escenarios, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica, se las voy a mostrar y luego regresamos a la gráfica ya para verlo en la gráfica.
tiene tres escenarios o tres zonas que se representan en la frontera de posibilidades de producción. Hay un escenario que es la producción ineficiente, cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción, es decir, no se utilizan todos los recursos, hay recursos ociosos, o bien la tecnología no es la adecuada. Se puede mejorar esa tecnología. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de ese escenario o esa zona de la frontera de posibilidades de producción? Nos estamos refiriendo a este espacio que está dentro o abajo de la línea de la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es la línea verde, es todos los puntos que dibujamos en cada una de las posibilidades y las combinaciones que están representadas en cada uno de los incisos, ¿verdad? Entonces, todo lo que está abajo de la frontera de posibilidades de producción, nos estamos refiriendo a una producción ineficiente, ¿verdad? Porque no estamos aprovechando nuestros recursos al máximo. Entonces, supongamos que viéramos esta combinación en el punto H, que era lo que nos preguntaba Percy. En el punto H, identificamos que produciríamos 2 toneladas de mantequilla y 10 docenas de zapatos. ¿Ese punto H está abajo de la frontera de posibilidades de producción? Les pregunto. Sí, Lick. Entonces, por lo tanto, esa combinación es ineficiente. No estamos aprovechando los recursos al máximo. ¿Por qué? Porque está por debajo de la frontera y no, entonces estamos, ya sea que nuestra mano de obra no la estemos aprovechando adecuadamente, o los recursos que estamos utilizando tampoco. Hay recursos que no estén siendo utilizados o estén utilizados a medias, digamos, y la tecnología también no sea la adecuada, ¿verdad? Entonces, en esta zona de la frontera de posibilidades de producción, por debajo de la línea o de la frontera misma, es una zona o es un escenario ineficiente. Ahora bien, pasémonos al siguiente escenario. El siguiente escenario o zona es la producción eficiente, que ésta se sitúa en la misma frontera de posibilidades de producción. No hay recursos ociosos y se está utilizando la mejor tecnología posible en ese momento. Todos los puntos se refieren a todos los puntos de las posibilidades de producción. Por ejemplo, la capacidad máxima de la empresa en el punto A. Analicemos el punto A. ¿Qué dice el punto A? El punto A dice que la empresa, su capacidad máxima es 15 docenas de zapatos y 0 de mantequillas. Digamos, ahí la empresa no puede producir más, ¿verdad? Obviamente dirán ustedes, ¿cómo obtenemos esos resultados y esas cantidades? Eso es en base a estudios, en base también a capacidades que tenemos instaladas, ¿verdad? Incluso de la misma maquinaria que tenemos, digamos, hay que saber hasta dónde es la producción máxima que puede tener esa máquina. También la infraestructura que tenemos, ¿verdad? Hasta dónde. Vamos a ver más adelante, digamos, o también otra herramienta, otro modelo de análisis, los rendimientos decrecientes, los rendimientos crecientes. Ahí vamos a ver cómo en algún momento, por cuestiones de infraestructura, que es muy posible, tengamos cierta capacidad, de tal manera que aunque tengamos la posibilidad de incluir más trabajadores, la infraestructura ya puede quedarse corta y entonces empezamos, en lugar de ganar, empezamos a perder, ¿verdad? Y todas las empresas deben tomarlos en cuenta, ¿verdad? Es decir, ir analizando estos crecimientos, hasta dónde tiene capacidad la empresa para poder seguir creciendo. Entonces, esos rendimientos decrecientes, esa producción
total, esa producción marginal tiene un tope, tiene un límite. Y la empresa debe conocerlo a lo interior, ¿verdad? De acuerdo, digamos, a sus capacidades, ¿verdad? Eso cada empresa lo tiene que ir analizando y también a través de herramientas como las que les digo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de la producción siempre de un bien donde la empresa puede identificar hasta dónde, digamos, la empresa llega a su tope de producción y desde dónde ya empieza a decrecer su ganancia o su producción marginal, ¿verdad? Entonces, y entonces la empresa tiene que tomar decisiones. Hasta aquí es mi capacidad máxima. Es decir, cuando ya produzco 15 docenas de zapatos, hasta ahí es la capacidad. Yo podría de repente producir un poquito más, tal vez la maquinaria me da posiblemente, pero ya empiezo a perder. Entonces me quedo con los 15 docenas, ¿verdad? Máxima de zapatos. Pero como en este caso estamos comparando, analizando la producción de dos bienes, la empresa tiene que decidir en este caso, porque ya no va a poder producir más de 15 docenas de zapatos, porque tampoco va a producir ninguna tonelada de mantequilla, ¿verdad? Puede ser otro producto, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué sucede? Que los propietarios, los gerentes dicen, bueno, ante la situación que estamos viviendo, por ejemplo, no vamos a producir 15 docenas de zapatos, mejor vamos a producir menos docenas de zapatos y vamos a empezar a producir ya mantequilla. Entonces, de esto también se trata esta dinámica, que para producir, en este caso, en el punto B, una tonelada de mantequilla, tengo que dejar de producir la cantidad de zapatos, que en este caso es una docena más de zapatos. ¿Por qué? Porque la combinación B, según el cuadro, me dice es una de mantequilla y 14 de zapatos. ¿Cuántas docenas de zapatos dejé de producir? En el punto B, 3. 3 docenas. Ubiquémonos en el punto B. Estoy produciendo una tonelada de mantequilla y 14 docenas de zapatos. O le digamos más Una. sencillo, una. Una. Entonces, en el punto B, la empresa tuvo que sacrificar o decidir dejar de producir una de zapatos para producir una de mantequilla, ¿sí? Entonces, todos esos puntos que estamos viendo ahí a lo largo, incluso pueden haber más combinaciones a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, pero cada uno de esos puntos me indican que estoy en el escenario o en la zona de producción eficiente, porque es mi máxima capacidad a la que yo puedo llegar. ¿Qué sucede en el punto C? En el punto C, según la producción que me están indicando acá, es que en el punto C yo produzco 2 de mantequilla y 12 de zapatos. Entonces, en este punto C, prácticamente yo estoy dejando de aumentando. ¿Cuánto de mantequilla aumentaría en relación al punto B? Se le cortó la pregunta del audio, Lick, para comprenderle. Ahora, estaba en el punto B con una de mantequilla, me pasé al punto C y ya voy a producir 2 de mantequilla. Entonces, ¿cuánto aumenté de mantequilla? Una. Una tonelada. Una. Exacto. Pero ¿qué pasó con los zapatos? Yo tuve que sacrificar. En el punto B estaba produciendo 14 de zapatos. En el punto C me pasé a producir 12 de zapatos. ¿Sí? ¿Cuánto dejé de producir de zapatos en relación al punto B? 3 pares. 3 docenas que diga. Si voy, 3 docenas, si me voy, digamos, al total serían 3, ¿verdad? 3. Si me voy al punto B, pues dejé de producir 2, ¿verdad? Lo que les invito a ver es que se den cuenta que cada vez que yo voy aumentando la producción de mantequilla, voy sacrificando más de zapatos, ¿sí? Entonces,
Si yo me paso al punto D, en el caso del punto B, de cuánto quiero producir de mantequilla, cuánto produzco de mantequilla en la posibilidad de. Quería hacerle una pregunta, usted me dice en qué momento la puedo hacer. Sí, sí, porfa, dígame. Yo recuerdo que en el curso de matemática vimos esto, pero también me acuerdo que, no sé si era esto de la frontera de posibilidades o otro tema, pero me recuerdo que había algo donde se unían dos puntos y ese punto donde se cruzaban las líneas, ¿verdad? Las líneas de ambos ejes se cruzaban y ese punto era donde indicaba que era como le dijera yo, la frontera de posibilidad de producción más alta de producción, ¿va? No sé si es aquí o se omitió esa parte. Esa es una. Y la otra, solo para que me quede claro, yo estoy entendiendo entonces de que aquí se está hablando prácticamente del costo de oportunidades, ¿va? Y exacto. Yo tenía la pregunta, pero usted ya dijo, yo la pregunta era, pero ¿por qué se está comparando mantequilla con zapatos que no tienen nada que ver? Porque una está en toneladas y otra está en docenas. O sea, esa es una pregunta que tenía así. Y otra, que ¿por qué eso se hace en comparación con otra empresa o dentro de una misma empresa? Porque no me imagino que haya una empresa que produzca mantequilla y zapatos a la vez, ¿verdad? No existe eso en la realidad. Yo sé que usted decía anteriormente que son supuestos, ¿verdad? Imaginarios, pero yo creo que para tener comprensión tendría que ser más real los ejemplos, ¿verdad? Comparar, por ejemplo, una empresa que se dedica al diseño o corte de lo que usa de cuero, por ejemplo, hacen zapatos y cinchos, ahí sí, porque esa es la misma materia prima, ¿verdad? Pero aquí me hace bolas eso, le soy sincero. Ah, bueno, pues yo le invito a que no le haga bolas, ¿verdad? Porque de eso Pero me cuenta lo de la línea también, eso que le decía, donde se cruzan las dos líneas, y ese es el punto de la frontera de producción. Ese es otro tema, pero no sé si... Pero tendría que ver, porque imagino que ahí se están graficando dos curvas, ¿verdad? Edín, tal vez vos puedes ampliar de eso. Es que quería que me quedara claro eso, porque si vimos eso también, va. Entonces no sé a cuál de las dos teorías hacerle caso, si al ingeniero o a usted, va. Lo que pasa es que había que ver, digamos, yo no sé a qué se refería él, si estaba buscando el punto de equilibrio, porque aquí no estamos buscando. Ya lo dijo, Lick, ya lo dijo, disculpe, ya lo vamos dijo. A ver una teoría de la producción. Es el punto de equilibrio. ¿Cuál es? El punto de equilibrio, o sea que no es esto. No es esto. Es el punto sí, no es esto. Bueno, esa era mi duda, sí, ya lo dijo. El punto de equilibrio es aquí. Pero se parece. En el punto de equilibrio estamos sí, en el punto de equilibrio estamos buscando, digamos, cuánto, si lo aplicamos a oferta y a demanda, por ejemplo, cuánto es el punto donde le conviene más a los productores y a los consumidores, por un lado comprar y por otro lado producir, y en qué precio, ¿verdad? Entonces, en este caso no, ¿verdad? No estamos hablando de un punto de equilibrio, ¿verdad? Porque bueno, es la empresa la que analiza en qué combinación de todas estas. Ahora, los ejemplos de zapatos y mantequilla, bueno, eso usted lo puede ver en las bibliografías, ¿verdad? Y va a encontrar una infinidad de ejemplos con productos, digamos que no pueden tener relación, pero finalmente son ejemplos, ¿verdad? Son ejercicios. Usted puede imaginarlo que, como usted decía, son zapatos y cintos, no sé, o puede ser mantequilla y pizzas, ¿verdad? Hay ejemplos que hablan incluso de, autores reconocidos que hablan, por ejemplo, combinan, no sé, por ejemplo, pizzas, que es algo de comida con queso, vehículos, en fin. Pero realmente eso no nos tiene que complicar, ¿verdad? Bueno. Lick, gracias, Carlos. Sí, Lick, yo estaba confuso un poco con esto porque sí me vino a la mente el
este recuerdo pues de lo que estábamos viendo, pero sí, ese es otro tema, por eso le preguntaba si era lo mismo de otro tema, para no hacerme bolas, dijera. Pero muchas gracias, Lick, y muchas gracias, Carlos. No tenga pena, no nos, digamos, son puntos diferentes. Aquí solamente estamos identificando dentro de una empresa o asociando, digamos, algunos supuestos, porque es complicado, digamos, analizar ya en un mundo donde hay una gran cantidad de productos, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos suponiendo, digamos, la combinación de dos productos que pueden ser de una empresa que tenga relación, por supuesto. Eso no le quita, digamos, la utilidad de este modelo. Entonces, cada uno de estos puntos, desde el inciso A hasta el inciso B, eh, son decisiones de producción eficiente que la empresa o los dueños, los propietarios, los gerentes, los que dirigen, los que toman decisiones, pueden considerar, ¿verdad? Cuando deciden, por ejemplo, vamos a producir en el punto D, ¿verdad? En el punto D, que serían 3 toneladas de mantequilla y 8 de docenas de calzado. Entonces, ellos siguen utilizando o aplicando, digamos, aprovechando al máximo sus recursos, porque esas son sus capacidades. El costo de oportunidad, por supuesto, que tiene que ver aquí, como lo que usted decía, que es algo que vamos a ver posteriormente, pero que tiene relación. Aquí lo separamos un poquito para no mezclarlos desde el inicio, ¿verdad? Pero igual el análisis está intercalado, porque cuando estamos dejando de producir un bien por producir otro, estamos tomando una decisión y ahí estamos aplicando, por supuesto, el costo de oportunidad. Y finalmente, el otro escenario o zona de la frontera de posibilidades de producción es la producción inalcanzable. Se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Es teórica, ya que ningún país puede producir por encima de sus posibilidades. En este caso estamos hablando de la zona que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, en el punto Z dice inalcanzable, ¿verdad? Porque está fuera de las capacidades propias de la empresa o de la industria, digamos, poder llevar a cabo esta producción. Realmente se deja, veamos, se analiza esta zona porque finalmente es algo que no va a poder alcanzar la empresa o la industria en general, pero que en algún momento se puede ir acercando a medida que vayan tenga cambios, ¿verdad? En sus factores de producción. Entonces ya va a cambiar toda la frontera de producción, ¿verdad? Pero eso ya sería, digamos, un análisis siguiente, digamos, pero siempre va a tener zonas inalcanzables. Entonces yo no sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud, jóvenes. La producción eficiente es cuando no podemos producir más de cualquier bien sin tener que sacrificar ningún otro, ¿verdad? Esto lo podemos ver en cada uno de los puntos. Hemos alcanzado la producción eficiente y nos hallamos produciendo en un punto en cualquiera a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Sobre la misma existen muchos puntos y todos serían eficientes. ¿En qué parte de la gráfica se encuentra entonces la producción eficiente, jóvenes? Si vemos la gráfica. ¿En qué parte de la frontera de posibilidades de producción podemos decir, o en qué zona, si gustan decir, se encuentra la producción eficiente? Lick, a mi parecer, tal vez en la E. En el M. En la combinación, en la posibilidad tenemos 4 de mantequilla, 4 toneladas de mantequilla y 5 docenas de zapatos. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Joel.
En la D. Jóvenes, en la D. Eddie dice que en la D. ¿Quién da más, jóvenes? Bueno, realmente, como les decía anteriormente, la producción eficiente va a lograrse en cualquiera de los puntos. La decisión depende de quienes dirigen la empresa o la industria, ¿verdad? En cualquiera, desde el punto A hasta el punto F, va a lograrse en cualquiera de esos. Incluso pueden haber otras combinaciones entre el punto A y el punto B, pueden haber otras posibilidades, otras combinaciones, ¿verdad? De producción. En cualquiera de esos puntos a lo largo de la curva se va a lograr la producción eficiente, porque es la capacidad máxima donde la empresa ya no puede producir más de un producto sin dejar de producir del otro, ¿verdad? Hasta ahí llegamos con la máxima eficiencia. Pero ¿qué sucede entonces? La producción ineficiente es cuando si estamos en un punto dentro de la frontera, o sea, por debajo de la curva, la producción sería ineficiente. Por razones como, por ejemplo, tenemos recursos sin utilizar, hay recursos mal asignados o ambas situaciones. También puede ser esa producción ineficiente porque se tienen recursos ociosos, algunas plantas, por ejemplo, de mantequilla para el ejercicio que estamos viendo, podrían estar sin trabajar o algunos trabajadores no estar haciendo mayor trabajo, producción. Se destinan recursos a tareas para los que no son los más adecuados, por ejemplo, asignar operadores muy bien capacitados, haciendo mantequilla, y los pasamos a hacer zapatos, por ejemplo, que no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí dejaríamos esta parte de la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, esta misma frontera tiene relación con el costo de oportunidad. De una acción, el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor sacrificada. Y lo vamos a ver ya con un ejemplo, ¿verdad? A lo largo de la frontera de posibilidades de producción hay dos bienes y solo una alternativa por sacrificar cierta cantidad del otro bien. Con la tecnología y recursos disponibles podríamos producir más mantequilla y se produce menos zapatos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que el costo de oportunidad de producir una tonelada adicional de mantequilla es la cantidad de zapatos a los que debemos renunciar. Y lo fuimos viendo, ¿verdad? En cada uno de las combinaciones o posibilidades. El costo de oportunidad, entonces, de los zapatos aumenta a medida que aumenta la producción de los zapatos. Entre más zapatos queríamos producir, pues teníamos que sacrificar también mantequilla. Y de igual forma, entre el costo de oportunidad de la mantequilla aumenta a medida que aumenta la producción de la mantequilla. Entonces, ahora digamos con el ejercicio de la mantequilla y los zapatos, para considerar el costo de oportunidad. La producción de mantequilla y zapatos, ya vimos que tiene los siguientes datos de producción. El inciso A, por ejemplo, 0 mantequilla y 15 zapatos. ¿Cuál es entonces el costo de oportunidad de la mantequilla? ¿Cuál es el costo de oportunidad de la mantequilla, jóvenes? Cuando Cero. la combinamos. 0. Ahora, ¿por qué será 0? ¿Por qué consideran ustedes que es 0? ¿O por qué tenemos ese costo de oportunidad de la mantequilla de 0? En esa combinación donde producimos 0 de mantequilla y 15 de zapatos. ¿Por qué será 0?
Porque se decide tener 5 docenas de zapatos. 15, ¿verdad? O sea, en este caso, eh, bueno, todavía no, vamos a analizar, digamos, para fines de no que no se nos complique ahí el análisis. Analicemos primero el costo de oportunidad de la mantequilla, digamos, en esa columna, y luego ya vemos el costo de oportunidad de los zapatos. Lo vamos a hacer en las últimas dos columnas de manera separada, ¿verdad? Independiente, para que no se nos complique. Veamos el costo de oportunidad de la mantequilla. El costo de la oportunidad de la mantequilla, en la posibilidad que dice que producimos 0 de mantequilla y 15 zapatos, es 0, porque no estamos produciendo nada de mantequilla y por tanto no estamos sacrificando nada de zapatos. No dejamos de producir zapatos en la máxima capacidad que tiene la empresa de producción. ¿Sí? Entonces el costo de oportunidad de la mantequilla para el inciso A es 0, ¿verdad? Porque no estamos sacrificando absolutamente nada de zapatos. ¿Qué sucede ya en la posibilidad B? En la posibilidad B tenemos mantequilla, 1 de mantequilla y 14 de zapatos. El costo de oportunidad entonces es 1. ¿Por qué es 1 el costo de oportunidad en la combinación B, jóvenes? ¿Por qué será 1? Porque ahora ya no se van a fabricar 15 docenas de zapatos, sino 14. Exacto. Entonces hemos empezado a sacrificar la producción del otro bien, que en este caso es 1 docena menos de zapatos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el costo de oportunidad de la mantequilla para producir, digamos, en este caso ya la primera tonelada va a ser 1, ¿verdad? Por la misma razón. Ahora bien, el costo de oportunidad de la mantequilla cuando producimos 2 de mantequilla y 12 de zapatos, el costo de oportunidad es 3. ¿Sí? ¿Por qué es 3? Hay algunos de ustedes que no los he escuchado hoy, jóvenes. Porque ya se decidió solo hacer 12 docenas de zapatos. Exacto, entonces decidieron hacer solo 12 docenas y por lo tanto estamos sacrificando ¿cuántas docenas de zapatos? 3. 3. Entonces precisamente por eso es de que estamos, estamos sacrificando 3, precisamente por lo mismo nuestro costo de oportunidad de la mantequilla es 3. ¿Qué sucede en el inciso D? En esta posibilidad, 3 de mantequilla, 8 de zapatos. El costo de oportunidad de esta combinación específicamente es 7. ¿Y por qué es 7, jóvenes? Aquí hubo un cambio bastante importante. Porque son 7 docenas de zapatos las que ya no vamos a porque ya no vamos a fabricar. Exacto, entonces ya fuimos dándonos cuenta, digamos, de la dinámica de por qué estos números. Entonces, porque 7 más 8 es 15. Entonces dejamos de producir 7 docenas de zapatos, por lo tanto, ese es el costo de oportunidad de la mantequilla cuando pretendemos producir 3 de mantequilla y 8 de zapatos. En el inciso E, cuando queremos o pretendemos o tenemos la posibilidad de producir 4 de mantequilla y 5 de zapatos, entonces mi costo de oportunidad es 10. Y es 10 porque son las 10 docenas de zapatos que yo voy a dejar de producir con tal de producir 4 de mantequilla. 10 más 5 es 15. Y el último punto, la última posibilidad, cuando produzco 5 de mantequilla y 0 de zapatos, mi costo de oportunidad de la mantequilla es
Es 15. ¿Por qué es 15, jóvenes? Ya la última posibilidad. Porque decidimos no hacer zapatos. Exacto, o sea, decidimos entonces en este caso dedicarnos solo a la mantequilla y cero zapatos. Por eso el punto F, si lo vemos en la gráfica, es el punto que ya está sobre el eje X, ¿verdad? Porque ahí es cero prácticamente en el eje Y que representa los zapatos. Y de igual forma, tendríamos que analizar el otro costo de oportunidad de los zapatos, ¿verdad? Como una columna separada, ¿verdad? Por eso les decía, los vamos a analizar independientemente de estas dos columnas para que no se nos complique. Entonces, el costo de oportunidad lo podemos hacer ascendente o descendente, ¿verdad? Lo podemos hacer en este caso, lo podemos hacer de abajo hacia arriba. Y, por ejemplo, cuando queremos producir 5 de mantequilla y 0 de zapatos, el costo de oportunidad de zapatos es 0. ¿Por qué es 0? Porque no estamos sacrificando nada de mantequilla, ¿verdad? Nos estamos dedicando totalmente a la mantequilla. Entonces no hay ningún costo de oportunidad para los zapatos. Pero ¿qué sucede cuando ya producimos en el inciso E, por ejemplo, 4 de mantequilla y 5 de zapatos? Ya empezamos a producir zapatos. Entonces ya sacrificamos 1 tonelada de mantequilla para producir 5 docenas de zapatos. Igual si nos pasamos a la siguiente, donde ya producimos 8 de zapatos y 3 de mantequilla, entonces ya estamos sacrificando o decidiendo producir 2 toneladas menos de mantequilla. Y así cuando pasamos a producir en el inciso C, digamos esa posibilidad, 2 de mantequilla y 12 de zapatos, nuestro costo de oportunidad es 3, ¿verdad? Por 3 más 2, 5, entonces estamos dejando de producir 3 de mantequilla. Y en la combinación 1 y 14, el costo de oportunidad de zapatos es 4, ¿verdad? Porque para producir 14 docenas de zapatos, estamos dejando de producir 4 toneladas de mantequilla. Y finalmente, el inciso A nos dice que estamos produciendo solamente zapatos, por lo tanto, el costo de oportunidad de los zapatos es 5, porque son las 5 toneladas que estamos dejando de producir. Bueno, jóvenes, entonces, yo no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Por el momento todo claro, Lick. Bueno, entonces yo dejaría hasta acá el tema. Eh, si hubieran dudas o inquietudes, pues con mucho gusto me escriben o nos comunicamos. Yo trato de contestarles lo antes posible. Eh, entonces vamos a pasar a platicar, a ver la tarea. Es tiempo de tomar café, Lick, dice Carol. Ay, a Carol no me he escuchado hoy. Hoy no escuché ninguna dama, mis estimadas señoritas. No escuché a Kelita, a Mónica, ni a Valeria, ni a Jessica, ni a Carol. Hoy no escuché ninguna de las damas, ¿verdad? Es importante escucharles, ¿verdad? Disculpe, ¿a qué hora termina el curso? Es de 2 a 4, ¿verdad? Según el horario que me dieron, jóvenes, es de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué horario tienen ustedes para el curso? Este se pregunta, ¿es de hora y media o 2 horas? Lick, sí, de este horario es de 2 a 4. De Lo 2 que a pasa es que 4. algunos sí prefieren salir una hora antes porque lo consideran, ¿va? Pero sí, siguen. Fíjese que, bueno, yo le comento, cuando nosotros estábamos en la clase de Lic Baudilio, como creo que así se llama, el director, Sí, él está diciendo que las clases ya no deberían ser de 2 horas, sino de 1 hora y media o algo así, de plano que es por eso que los demás compañeros están diciendo eso. sí, gracias Pablo. Ya leí ahí a las señoritas. Hoy levantaron su voz, ¿verdad? Y hay que escucharlas porque es importante.
Entonces, Maidelin y Carol me escriben que 1 hora y media. Pues bien, yo puedo adaptarme a la 1 hora y media, jóvenes, no hay ninguna dificultad. Em, sí, está bien, yo estar todo el día en la compu, es cierto, ¿verdad? Yo les comprendo también, a nosotros nos toca hacer, ¿verdad? Esa parte, pero voy a hacer todo lo posible de salir en 1 hora y media, ¿verdad? De repente ahí pedirle su apoyo si me tardo unos 10 minutos más, ¿verdad? Pero voy a tratar de en 1 hora y media. Lo que sí les pediría es, digamos, que podamos empezar puntualmente, ¿verdad? Para que sea 1 hora y media, digamos, efectiva del curso, porque ustedes se dan cuenta que, pues, a nosotros nosotros los docentes no nos costaría nada, pues, darles lo más resumido y no explicarles mucho, y ya solo les subimos el contenido o les compartimos las presentaciones y ustedes allá las revisan solos, ¿verdad? O nos consultan. Pero también es importante, pues, tratar de explicar lo más que se pueda, o pues hacer todo el esfuerzo de que queden claros los temas. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Sí, y también de interactuar un poquito con ustedes, porque podría agarrar de corrido, ¿verdad? Pero voy a considerar eso. Lo que sí les pediría de favor es que empecemos. Yo voy a estar empezando, quedemos así a las 2:05 lo más tarde, ¿verdad? Y así podemos tener pues la 1 hora y media, ¿verdad? Con mucho gusto yo me voy a adaptar a ese tiempo. Si me paso unos 5 o 10 minutos, pues ahí trataré de no hacerlo. Entonces, gracias por comentarme eso para apoyarles también, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, jóvenes, finalmente la tarea de, de esta semana es precisamente en grupos de dos, ¿verdad? En grupos de dos integrantes, hacer una gráfica de frontera de posibilidades de producción con los datos de la tabla que yo les proporciono. Identifique los puntos de cada posibilidad de producción con las letras iniciales respectivas. Deben hacer exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo. Solo que aquí yo les digo, en el eje X, pues dibuje los CD, y en el eje Y las hamburguesas. Me va a decir, Percy, no tiene nada que ver, está bien, está bien, pero es una manera de ejercicio, ¿verdad? Ambos productos están en unidades. En la gráfica, identificar las dos zonas o escenarios de la frontera posibles. Aquí les escribo dos porque la línea de por sí ya es la frontera de posibilidades, entonces las otras dos ustedes las identifican según el ejercicio que hicimos. Escriba en qué escenario o zona se hace uso eficiente de los recursos y comente por qué. Eso lo estuvimos hablando, ¿verdad? Finalmente, calcular el costo de oportunidad para cada producto. Ahí lo que tiene que hacer es una tablita como la que yo les presenté como para fines del ejercicio de hoy, y sacar el costo de oportunidad de los CD y el costo de oportunidad de las hamburguesas. Y pues suben esta tarea, ¿verdad? A la plataforma. Los que aún no pueden ingresar, envíenmelo a mi correo, pero lo archivan. Yo voy a dejar abierta la plataforma hasta el 2 de agosto, porque, digamos, la universidad les dio oportunidad de inscribirse y asignarse hasta el 31 de julio. Entonces les va a dar 2 días más para que ustedes esas tareas que han ido archivando, pues las puedan subir en la semana donde corresponda, ¿verdad? Si no hubieran dudas, jóvenes, inquietudes, aquí está los datos para hacer su gráfica. Yo les voy a compartir siempre la presentación, ¿verdad? En el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque, digamos, para quienes no puedan ingresar a la plataforma. A partir de que ya se puede ingresar a la plataforma, pues de ahí ustedes van obteniendo las indicaciones o los contenidos según sea el caso. Entonces, si no hubiera algún otro comentario, jóvenes, o duda, inquietud, ustedes me dicen. Lick, perdón, es solo que no comprendí muy bien con lo del ejercicio ahorita. ¿Son con los números que ya estaban en la tabla que nos acaba de enseñar, o los hacemos nosotros? Es con estos datos, miren, con el ejemplo para analizar el costo de oportunidad. Entonces acá utilicen estos datos de hamburguesas y CD, ¿verdad? Que ya cambian un poquito.
con estos datos. A partir de donde dice tarea de la semana, hacer una gráfica con los datos de la tabla, sería esta tabla, ¿verdad? Con esta tabla de hamburguesas y CD, con esa deben trabajar hacer la tarea. Parece que se trabó su pantalla, Lick. Bueno. Yo les voy a compartir. Yo les voy a compartir siempre ¿Ahora sí se ve? No, Lick. Sí, Bueno, ya, Lick. entonces aquí sería. Bueno, entonces ahí sería, jóvenes. Entonces, si no hubiera alguna otra duda o inquietud, pues siempre ahí a cuidarnos, ¿verdad? Seguir las medidas de prevención del caso. Que Dios me los bendiga, que estén bien, ¿verdad? A cuidar a nuestras familias y a seguir pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que nos ayude ante esta situación que estamos atravesando. Entonces, feliz tarde, feliz descanso, jóvenes, y que Dios me los bendiga y nos seguimos siempre comunicando. Feliz tarde, Lick. Ahí esperamos las diapositivas, porfa. Sí, ahorita mismo se las envío. Gracias, Lick. Feliz tarde, cuídense mucho. Gracias, Percy, muy amable, igualmente. Bien portado. Gracias, Lick.